Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta bendición y oportunidad que nos da de estar reunidos en un viernes más de enseñanza. Hoy, viernes 5 de febrero del año 2021, les damos la más cordial bienvenida a todos a este viernes de enseñanza. Les invito, amados hermanos, que elevemos una oración al Señor y le pidamos al Padre que nos dé la sabiduría para poder aprender esta lección que sin duda, hermanos, será de grande bendición a nuestra vida y a nuestro corazón. Elevemos esta oración al Señor. Padre eterno y bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta grande bendición que nos permites estar reunidos como tu pueblo, como iglesia, para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres y toques nuestros corazones. Te pedimos que tú nos ayudes y nos enseñes, Señor, conforme a tu palabra, lo que tenemos que atender y enfrentar los momentos difíciles en la vida. Danos ese conocimiento, danos esa seguridad, aumenta nuestra fe. Que tu Espíritu pueda obrar en nuestro corazón y podamos atender lo que es prioritario. Ayúdanos, Señor, a compartir lo que hoy vamos a aprender con toda persona y confiar, Señor, que tú día a día nos das una oportunidad para acercarnos a ti. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este viernes de enseñanza.
Y vamos a iniciar, hermanos, nuestra lección número 4. Yo te invito a que estés atento, tomes nota en algunos aspectos importantes de esta lección y podamos aprender. Hoy vamos a ver la lección número 4, que se titula La relación entre el pecado y la tragedia. Basada, hermanos, en lo que Lucas escribe en su Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 5. Quiero que tomes tu Biblia, hermano, y vayas conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 hasta el versículo 5. Si ya lo tienes, vamos a darle lectura a lo que la palabra del Señor nos dice. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo te invito a que mantengas tu Biblia ahí en los versículos que leímos, porque vamos a observar, hermanos, en este pasaje, en este relato, hermanos, los puntos importantes en esta lección. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a ver la verdad central de nuestra lección. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? En primer lugar, no todas las tragedias son consecuencia del pecado. Muchas veces asociamos un desastre natural, al accidente de alguna familia o alguna persona, la muerte de una forma sorprendente de un fallecimiento de alguien, rápidamente lo relacionamos, pecado, hicieron algo, castigo divino, juicio del Señor. De hecho, esta pandemia, lo hemos escuchado, es un castigo divino hacia la humanidad. Pero bíblicamente, hermanos, debemos de observar que no todas las tragedias, no quiere decir que ninguna, no, pero no todas, la gran mayoría no son consecuencia de un error, de un pecado o literalmente llamarlo un castigo divino. Pero sin embargo, la consecuencia inexorable del pecado es la muerte. Sí o sí, el pecado produce muerte. Sí o sí, los seres humanos un día tenemos que morir. Todos vamos a morir. Pero también el pecado produce muerte espiritual. Pero quiero que recordemos, no toda desgracia o tragedia tiene que ser una consecuencia del pecado. Pero el pecado siempre producirá muerte. Por ello, es importante ante un mundo de caos, un mundo de tragedias, un mundo donde todos estamos destinados a morir, necesitamos saber que la predicación del arrepentimiento, ese es el eje central del mensaje del Evangelio. Eso es lo que podemos leer en el Nuevo Testamento. Lo más importante y lo que Dios habla a los seres humanos es el arrepentirse, porque todos en algún momento vamos a morir de una u otra manera. Y por lo tanto, este mensaje que nosotros debemos atender a lo que nos muestra la palabra de Dios es la acción y decisión indispensable para conseguir el perdón divino. Así como todos tenemos que morir, todos necesitamos el perdón de Dios. Y para recibir ese perdón, necesitamos arrepentirnos. Así que esta es la verdad central que vamos a aprender en este día. 3 objetivos nos planteamos, hermanos, en esta lección. En primer lugar, necesitamos comprender que no toda calamidad viene como consecuencia directa del pecado. Pero sí el pecado, hermanos, siempre tendrá un castigo eterno. Cada pecado tiene consecuencias. Y la principal consecuencia es la muerte, el castigo eterno. Pero no por eso, alguna familia, alguna persona, alguna ciudad, si está pasando por una calamidad,
no debemos inmediatamente asociarlo como un castigo, un juicio divino por causa de algún pecado. Segundo, hermanos, en esta lección nos va a ayudar a que ustedes y yo podamos apreciar el valor de la predicación desde un mensaje cristocéntrico, centrado en Jesucristo, su acción, su sacrificio, el mensaje de arrepentimiento. Porque Cristo siempre llamó a cada persona a reconciliarse con Dios por medio de un genuino y verdadero arrepentimiento. Y por último, hermanos, esta lección nos va a ayudar para que dispongamos nuestro corazón. ¿A qué? A poder compartir el Evangelio y la nueva vida que se tiene en Cristo para cada persona. Tenemos que predicar el mensaje de que toda persona necesita arrepentirse y reconciliarse con Dios. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio que tenemos que predicar. Yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. Hace tiempo, desde los inicios de la pandemia, allá por hace un año aproximadamente, veía una imagen en internet, en las redes sociales, de un post, no recuerdo quién lo publicó, pero daban a entender que este virus del COVID-19 empezó a expandirse en el mundo, pero principalmente fue en Wuhan, China. Un país, una zona donde la gastronomía o la forma de alimentarse de las personas que viven en el lugar es muy excéntrica. Ellos consumen cualquier tipo de animal sin ninguna restricción. Y por eso se cree que los mercados chinos son realmente un potencial de contagios de virus que pasan de animales a humanos y de humanos a humanos, hermanos, que generan este efecto de pandemia, de una transmisión de un virus a nivel mundial. Y al principio se creía que este virus había pasado de un murciélago a los seres humanos. Otras investigaciones han mencionado que es de otro animal, el pangolín, pero están asociados como estos dos vectores de inicio de esta pandemia, sea un pangolín o un murciélago. Y en la imagen que vi en las redes sociales se ve que una persona está comiendo en un restaurante como un caldo o una sopa de murciélago. Y en esa publicación mencionaba que esta pandemia, este virus, era un castigo divino porque los chinos habían violado la ley del Señor, porque los murciélagos entran en la lista de los animales impuros, los animales prohibidos para el consumo, el cual Dios le reveló a Moisés para con su pueblo. Y por lo tanto, este post mencionaba que si el mundo está sufriendo una pandemia es por el pecado de estas personas que están comiendo cosas que Dios prohibió, prohibidas por la ley del Señor, y simplemente la pandemia se asocia como un castigo divino. La pregunta es, hermanos, ¿realmente esta pandemia es consecuencia del pecado, es decir, de la violación de la ley de Dios al comer este animal que es un animal prohibido? Si analizamos detenidamente conforme a las escrituras, a la palabra, hermanos, pues esta pandemia no está asociada específicamente por la transgresión de esta ley de que estas personas comieron este tipo de animal prohibido por la ley. Lo que sí creo, hermanos, y estoy seguro, es que Dios ha permitido en su voluntad esta pandemia para llamar al ser humano a reflexionar en su estilo de vida y volver al Señor. Nos ha sacudido a todos y sacude la seguridad del ser humano en sus proyectos, en su estilo de vida y aún en su fortaleza, lo que es la economía o la producción. Somos vulnerables y esta pandemia nos muestra eso, y ha sido parte de la voluntad del Señor, mostrar cuán vulnerables somos. En un momento podemos estar y otro día dejar de vivir. Por lo tanto, lo más importante que Dios quiere que reflexionemos en esta situación, porque se cerraron economías, se cerraron grandes ciudades, se cerraron las actividades que el ser humano estaba acostumbrado, las iglesias cerraron, hermanos, y esto nos hace ver que tenemos que depender más de Dios, buscar a Dios y salir de esa actividad monótona que antes realizábamos al ir a la iglesia, regresar sin una búsqueda sincera al Señor.
aunque este tiempo también para muchos ha sido un tiempo de enfriamiento, de decadencia espiritual. Pero los verdaderos creyentes, aún en su debilidad de fuerza, se mantienen buscando al Señor y buscando la fortaleza que solo Dios nos puede dar. Pero esta pandemia ha sido resultado de la transgresión de esta ley que el Señor mostró a Moisés para su pueblo Israel. Yo creo que no. Pero muchas personas lo llegan a pensar así. Muchas personas asocian cualquier calamidad, cualquier tragedia, directamente, completamente respecto a el problema de un pecado. Si alguien sufre de una forma, si alguien muere de una forma, si alguien tiene una enfermedad, cualquier enfermedad y una enfermedad grave, lo primero que llegamos a pensar es que es porque esa persona ha pecado, tiene una grande maldición y está recibiendo un castigo o un juicio divino. Pero ese tipo de pensamiento es equivocado. En lo que leímos al principio, en el Evangelio de Lucas capítulo 13, aquí Jesús retoma la antigua, pero presente, porque hasta nuestros días lo vemos así, la presente creencia de que cualquier tragedia, cualquier situación difícil es resultado directo del pecado. Pero Cristo enseña en los pasajes que leímos que esto no necesariamente siempre debe de ser así. Y aquí enfatizo, no siempre es así. El pecado siempre traerá consecuencias, pero no cada tragedia es resultado directo de un pecado. Porque muchas veces, si tenemos este pensamiento, toda tragedia es un castigo del Señor a causa del pecado, el ser humano en automático siempre culparía a Dios. Y eso es lo que la mayoría de la gente hace, culpar a Dios por las desgracias y los sufrimientos que existen en el mundo. Pero culparlo a Él de todas las tragedias que nosotros como personas podemos tener es una insensatez. Y eso, hermanos, lo único que refleja es una falta de conocimiento de Dios y de su palabra. Tenemos que entender conforme a las Escrituras por qué muchas veces existen tragedia y sufrimiento. Y en el caso que leímos en Lucas 13, el pueblo judío quiso observar, analizar y mirar cuál era la perspectiva de Jesús ante dos acontecimientos de dominio público que probablemente dolía a una ciudad, a una nación, y ver la forma en que Jesús explicaría esas formas. Algunos tal vez lo querían señalar, otros lo querían ver como ese Mesías que se asociaba al dolor o a la opresión que ellos tenían como pueblo, o simplemente querían conocer cuál era su opinión. Por ejemplo, hermanos, hay ciudades, hay lugares donde una tragedia marca a esa población, a esa sociedad y a esa generación. Y estas dos tragedias también marcaban el corazón de este pueblo. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús ante estas dos situaciones. La primera, la muerte de los galileos en el templo. A Jesús le preguntan cuál era su opinión sobre el asesinato que cometió Pilato en el templo de un grupo de galileos que simplemente habían ido a adorar a Dios, pero que en un genocidio que cometió Pilato prácticamente fueron a entregar sacrificios estos galileos al templo como una forma ritual que ellos estaban acostumbrados en su religión de adoración a Dios, pero la sangre de esos sacrificios se combinó con la sangre de aquellos hombres que murieron en aquella matanza. La Biblia no nos muestra que el gobierno de Pilato haya sido un gobierno dictatorial, autoritario o sanguinario. Pero hay algunas referencias históricas que mencionan que Pilato era un hombre como la mayoría de los gobernantes romanos, de los soldados romanos, el ejército romano, personas despiadadas y crueles. En el tiempo de Jesús, hermanos, había una revuelta, había personas que estaban cansadas de vivir bajo el dominio del Imperio Romano. Había grupos que buscaban a través de un movimiento revolucionario liberarse de la opresión de Roma.
Y nosotros consideramos, hermanos, y sabemos que todo acto de revolución siempre implicará muerte, derramamiento de sangre, que es el costo por la libertad. Y en aquel entonces ya se habían levantado algunos grupos que peleaban para expulsar a los romanos de Judea, pero la mayoría había fracasado. Probablemente en ese momento los galileos que murieron fueron un grupo de personas que se sublevaron en contra del gobernador del Imperio Romano y por lo tanto fallecieron. No sabemos cuál es la raíz por la cual ellos fueron asesinados. Lo que sí sabemos es que ellos sufrieron a través de la violencia del Estado de Pilato al matar a estos hombres que habían estado en el templo y se profanó la casa del Señor. Primero entrando gente pagana, es decir, los romanos. Segundo, asesinando dentro del templo y la mezcla de la sangre de los sacrificios con la de estos hombres. Se supone que el templo es un lugar de paz y seguridad, un lugar de adoración, un lugar donde la gente se acercaba a adorar a Dios y buscar la presencia del Señor. Pero en un momento ese lugar se convirtió en un lugar de muerte y desolación. Al entrar los soldados romanos por órdenes de Pilato y asesinar a un gran número de galileos. Toda la gente supo este caso. No se necesitaba ni de la opinión ni de otro periódico noticiario. Creo que la noticia corrió de la forma más rápida y toda una nación, toda una región conoció la atrocidad del Imperio Romano al asesinar a estos hombres galileos. Ante esta gran tragedia, ante esta gran matanza, la gente se pudo preguntar por qué Dios permitió esa tragedia. ¿Por qué Dios no guardó a su pueblo dentro de su casa? Podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 27, que el salmista David escribe: escóndeme en tus atrios, escóndeme dentro de tu morada y líbrame del día malo, líbrame del peligro. Tal vez estos hombres estaban huyendo o estaban adorando al Señor, estaban tal vez en el mejor lugar que podían ser protegidos, pero ni por el hecho de haber estado en la casa de Dios, en el templo, fueron librados de la muerte, murieron de una forma atroz. Entonces la gente en el ideario, en el imaginario colectivo pensó: ¿por qué Dios permitiría tal tragedia? Otros dirían: ¿por qué Dios se ha olvidado de su pueblo? Nuestra gente está muriendo a causa de estos opresores. Tal vez otros preguntaron: Dios, ¿hasta cuándo nos librarás de la esclavitud, de la opresión de los romanos? Otros pudieron preguntar: ¿acaso Dios se ha olvidado de nosotros? Entonces, siempre ante un acontecimiento habrá este tipo de pensamientos. Probablemente la gente se preguntaba de igual forma: pues ¿qué mal hicieron estos hombres para recibir semejante castigo? Realmente ellos estaban sufriendo, murieron. Y la mayoría del pueblo de Judá reconocía que si ellos murieron en ese lugar es porque probablemente estaban pecando. Por eso les mencionaba al principio, probablemente era un grupo de hombres que estaban huyendo, que se querían sublevar en contra del Imperio Romano. Ese pecado de desobediencia o de no sujeción a las autoridades era el motivo por el cual Dios los estaba castigando y los había asesinado. Eso fue lo que le preguntaron a Jesús. Le preguntaron sobre por qué Pilato había asesinado a esos galileos. Pero lo que más importa, hermanos, en este relato es ver la respuesta de Jesús. Y la respuesta que él dio fue una respuesta categórica a un problema puntual. Darles el entender sobre lo que más importa en medio de una tragedia, y que cada ser humano tiene que reflexionar que en cualquier momento la muerte nos va a alcanzar a todos. No importa si eres bueno, justo o injusto o pecador. Todos vamos a morir. Entonces, observemos cuál es la respuesta de Jesús ante este acontecimiento que la gente le cuenta y quería saber la opinión de Jesús respecto a este asesinato de estos galileos.
Probablemente los que le contaron a Jesús este relato querían o esperaban que Jesús acusara a Pilato de ser un hombre sanguinario y cruel, dar motivos para levantar una revuelta en el pueblo y vieran a Jesús como un líder que los liberaría de la esclavitud, no tanto de la esclavitud, de la opresión que ellos tenían del imperio romano. Y eso era un peligro, porque si Jesús hablaba en contra del imperio romano, del gobernador en este entonces Pilato, le atraería problemas políticos y sus enemigos una muy buena forma para poder señalarle y eliminarlo. Tal vez otros le preguntaron a Jesús para poderse identificarse con la opresión de su pueblo. Si realmente dicen que tú eres el Mesías, que eres el Salvador, recuerden que el pensamiento de los judíos en aquel entonces era que su Mesías sería un Mesías político, un líder político con la habilidad de ponerlos como una nación importante, que hasta la fecha los judíos lo siguen esperando. Y si esa matanza, ¿sí?, identificaba a esa región, a esa zona, pues a Jesús lo iban a tener como una persona que también se identificaba con ellos. Por ejemplo, en la política, los candidatos se esfuerzan para asociarse con el pueblo, ser parecidos con el pueblo. Y si se dan cuenta, más ahorita en época de campaña, los candidatos están en la casa de la gente más humilde, se toman fotos, cuidan su vestimenta, que no lo vean tanto con ropa fina o cara, tratan de pasar lo más normal y apercibidos. Los ves ahí entrando a una casa popular, los ves ahí con una tortilla, un taco en la mano, cargando costales de maíz, haciendo lo que la gente normalmente tiene que hacer para subsistir y trabajar día a día. Eso es en campaña. Y la gente dice, ay, este candidato es de nosotros, es del pueblo, porque anda con nosotros, no anda en carros de lujo, realmente se preocupa por nosotros. Eso es en campaña. Pero cuando ya tienen el poder y lo ganan, ¿qué es lo que la gente hace? Se queja de esos políticos que en campaña iban y te tocaban la puerta y querían la foto y querían ganarse tu voto. Una vez que ya lo tienen, ni se acuerdan de uno ni se acercan. Ya no está el carrito humilde, ya tienen carro de lujo y hasta guardaespaldas. Ya no tienen la tortillita en la mano, comen en los lugares más caros, tienen todo. Entonces la gente dice, los políticos son mentirosos. Ese es el gran problema que existe en la política en nuestro país. Pero cuando hay un verdadero candidato que se asocia con el pueblo, la gente se siente bien y se identifica. Probablemente esta catástrofe que golpeaba el orgullo, que golpeaba la identidad de una nación, querían verse en Jesús identificados y en eso reconocerlo como Mesías o Salvador. O tal vez ellos tenían la duda por qué Dios había permitido que dentro de su casa en el templo murieran esta parte del pueblo del Señor de una forma tan cruel que humillaba al pueblo, al lugar más icónico e importante que era el templo. Y se preguntaban por qué habían muerto, o si porque ellos habían pecado gravemente, por eso Dios castigó a esos hombres que murieron en ese templo. Pero miren la respuesta que Jesús les da. Versículo 2. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, es decir, una gran tragedia, fueron asesinados en el templo, eran más pecadores que todos los galileos? Aquí Jesús cambia el sentido del pensamiento de aquellas personas. No se trata solo de nuestra comprensión personal de la vida y de las crisis. Siempre hay asesinatos, siempre hay injusticias, siempre habrá todo este tipo de tragedias que duelen, que nos ponen a pensar el grado de deshumanización que hoy existe en la sociedad, de la alza de la crueldad que hoy existe, que siempre ha existido, mis amados hermanos. Pero la perspectiva de esta muerte y la respuesta que Jesús nos da no es tanto sobre estas circunstancias y cómo podemos darle una respuesta, sino el poder reflexionar de lo que es la vida y la conexión con la eternidad. Porque Jesús les dice, no, si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente. En otras palabras, ¿sabes qué es lo más seguro que todos sí o sí vamos a tener al estar vivos? Ricos y pobres, grandes y pequeños, ancianos o recién nacidos. Todas las personas que están vivas, en un momento vamos a morir. Pero Jesús quiere ver más allá de esta realidad que no vamos a poder evitar. De una u otra forma todos vamos a morir. Pero la importancia en vida para pasar a algo que nos va a pasar a todos, nos va a suceder a todos, que es la muerte, es nuestro arrepentimiento para ser reconciliados con Dios y ver cómo vamos a pasar la eternidad. Eso es lo más importante, no juzgar si Dios fue justo o injusto, castigó o no castigó, pecaron o no pecaron. Jesús será el que los librará de los romanos o no. No es tanto la vida, la cuestión de lo de aquí, lo terrenal, sino dónde vamos a estar por la eternidad. Creo que eso es lo más importante que todo ser humano debe reflexionar. Aquí es Jesús el que les da esta respuesta. Jesús declara lo más importante, más allá de este acontecimiento nacional. Jesús les menciona que podemos morir en cualquier instante y de la forma más insólita. Algunos morirán de viejos, otros por un infarto, otros por cualquier otra enfermedad, un cáncer o un virus. Otros morirán en un accidente, atropellados, quemados, ahogados, asesinados. Cualquier tipo de muerte. Tal vez todos deseamos la muerte natural, una muerte que no sea dolorosa, que te quedas dormido y no despiertas. Ojalá fuera así, pero no todos nos va a corresponder morir así. Y de una u otra forma, si vamos a morir, es una consecuencia inexcusable del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, de porque el pecado gobierna en este mundo y que por eso hay tanto sufrimiento. Todos vamos a morir. Pero no porque alguien muera de una forma muy fea o incalculable, inimaginable, quiere decir que porque pecó, recibió ese castigo y murió así. No. De una u otra forma vamos todos a morir. Todos tenemos miedo a morir. No estamos preparados ni emocionalmente para el momento de nuestra partida, ni de nuestros seres queridos como la de la nuestra. Pero sí o sí vamos a tener que enfrentar en algún momento la muerte. Tendremos que morir. Es lo que la Biblia nos enseña y es lo que Jesús muestra. Entonces, más allá de que si habían pecado o no, Jesús les muestra que lo vital y trascendente es poder estar preparados. Porque si no se arrepiente ninguna persona que está en vida, van a perecer igualmente. No quiere decir que van a morir de la misma forma, sino que al final la muerte puede llegar. Y si no estuviste bien con Dios, perecerás por la eternidad. Entonces, la seguridad temporal se opaca y termina ante la seguridad de la salvación eterna de nuestra alma. Muchas veces ponemos mayor énfasis de lo que queremos obtener o de lo que debe de ser aquí en la vida o de las respuestas que nosotros merecemos y queremos tener. La lógica, la razón. Pero hay muchas cosas que sobrepasan nuestro propio razonamiento, que es limitado. Por lo tanto, lo más importante de la vida es cómo estemos preparados para enfrentarnos al aspecto de la eternidad. Y esa fue la respuesta que Jesús les dio a estas personas. Y en tercer lugar, podemos ver ante este suceso de la muerte de los galileos en el templo, que no toda tragedia es resultado del pecado. Jesús les pregunta, ¿piensan que estos galileos murieron de esta forma porque pecaron, porque eran más pecadores? Jesús les dice, no. Su muerte no está asociada porque eran pecadores, en el aspecto de que habían fallado o habían hecho algo malo y por lo tanto Dios los castigó enviando a Pilato, a los romanos, para que fallecieran dentro del templo. Jesús les dice, no. Jesús no afirma que los galileos murieron a causa de sus pecados.
Pero él reorienta eso que a Jesús le estaban comentando hacia lo más importante, el arrepentimiento. Y por lo tanto, el arrepentimiento es la mayor decisión que las personas pueden tomar mientras están vivos. A veces nosotros decimos, ¿con quién me voy a casar? Es la decisión más importante. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a comprar casa? ¿Qué es lo que voy a hacer este año? Pensamos, todos los días son decisiones. Y hay decisiones importantes. Pero la más importante es la decisión de arrepentirnos y reconciliarnos con Dios a través de la fe en Jesucristo. Es lo más importante. Jesús les dice, si no os arrepentís, ¿a quién le dice? ¿A los galileos que murieron en el templo o a los que le preguntaban y estaban vivos y tenían la oportunidad de conocerle y de saber cuál era la voluntad del Padre? Les dice a ellos que preguntaban, que se quejaban, que tenían este planteamiento, ¿por qué Dios permitía este tipo de sufrimiento? Jesús les dice, si no se arrepienten, también van a perecer. Todos vamos a morir. Pero lo importante es dónde vamos a pasar la eternidad. Recuerda, el que cree tendrá vida eterna, mas el que se rehúsa a creer ya ha sido condenado. Eso es lo más importante de la vida. Y aún así, si no quedaba claro esta idea, hay un segundo elemento que también está asociado al acontecimiento de la muerte de los galileos en el templo. Hay otro incidente que también marcó la ciudad, la nación judea, que también les afectaba, que también pensaban que estos hombres murieron porque habían cometido un pecado, era un castigo divino, y culpaban a Dios de este sufrimiento. El incidente de la torre en Siloé, que cayó sobre un grupo de judíos. Una vez más Jesús responde lo que realmente es importante. Pero quiero que no olvidemos este tipo de pensamiento que había en los judíos en aquel entonces. Ellos asociaban a las tragedias o una muerte violenta, una enfermedad grave, directamente a consecuencia de un pecado. Vamos a ver dos citas. En primer lugar, el libro de Job. Job capítulo 11, versículo 14 al 16. Job capítulo 11, versículo 14 al 16. Recuerden que cuando Job sufrió la muerte de sus hijos, la pérdida de todos sus bienes y una grave enfermedad en su cuerpo, sus amigos fueron para consolarle y vieron que era muy grande el sufrimiento de Job. Y ellos inmediatamente asociaron que ese sufrimiento que Job estaba padeciendo era consecuencia de un pecado que Job había ocultado, que no se había arrepentido y por lo tanto Dios había sido justo en castigarlo de esa forma. Entonces, aquí en Job 11, 14 al 16 menciona: si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Es una realidad. Cuando hacemos injusticia, hermanos, es pecado y tendrá consecuencias. Pero no todos los males, la pobreza, la miseria, la enfermedad, como se muestra en los versículos que acabamos de leer, está relacionada con que Job pecó. Era Dios en su voluntad permitiendo que el enemigo lo tocara para mostrar que el enemigo estaba equivocado y para ser un ejemplo para toda la humanidad de fe, de obediencia y de búsqueda de Dios, aún a pesar de tan grandes sufrimientos. Otra cita la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos, parte del pueblo judío,
como la mayoría de las personas creían, que este tipo de enfermedades de ciego era una maldición. Sea que sus padres hayan pecado y por eso su hijo nació ciego, o este joven hizo un pecado y quedó ciego. Pero la Biblia dice que era ciego desde nacimiento. ¿Qué pecado pudo haber hecho para que él naciera ciego si todavía no había nacido? Entonces lo asociaban más como una maldición generacional. Los padres hicieron algo y Dios los castigó dándoles un hijo ciego, deshumanizando por completo a esta persona. Esa era la idea que había en aquel entonces, como hoy en día todavía muchas personas tienen este tipo de pensamientos. Pero Jesús vuelve a responder lo más importante. En la torre de Siloé, en una de las partes de la muralla que se encontraban en Jerusalén, también que rodeaban al templo, estaba esta torre junto al estanque de Siloé, y de repente, por una falla estructural, un sismo, un debilitamiento, una grieta, hizo que esa torre cayera y aplastara y murieran 18 personas. Un accidente probablemente que se pudo prever si hubiera mantenimiento, si hubiera el cuidado necesario, pero nadie lo proveyó. Sucedió en un momento. Las personas que murieron ahí estuvieron en el peor lugar y en el peor momento y fallecieron. Y muchas veces la gente preguntaba, ¿por qué Dios permitiría que accidentalmente la gente muriera de una forma tan fuerte, tan grave? Asfixiadas, aplastadas por completo. Imagínense las toneladas de piedra que cayeron sobre estas personas. Y aquí le preguntan a Jesús si ellos habían pecado, por lo tanto, Dios les había mandado un castigo divino para que murieran de una forma tan terrible. Pero Jesús deja en claro una vez más que eso no era ningún castigo ni una venganza divina, porque Dios no es el autor del sufrimiento. Pero recuerden, de acuerdo a la Escritura, Dios muchas veces permite, ¿sí?, ciertos padecimientos y tribulaciones para la gloria de Cristo, para ser perfeccionados. Pero Dios nunca es el autor del sufrimiento. Se sufre en este mundo por el pecado. Y hemos visto y hemos hablado, de acuerdo a las Escrituras, cuál es el origen del mal. Desde el corazón de Satanás en su rebelión, cuando estuvo delante de la presencia del Señor, como también a causa de la desobediencia del hombre a través del engaño que Satanás propició para que ellos desobedecieran y se apartaran al Señor. Reinó e imperó por la desobediencia de uno la muerte en toda la creación. Es algo que es una consecuencia del pecado. Pero eso no quiere decir que Dios es el autor del sufrimiento. Siempre ha habido guerras, hambres, pestes, y mucha gente, miles, millones han muerto. Ha habido desastres naturales, gente que ha muerto en un incendio forestal, ahogados por una tormenta tropical, un huracán, desbordamiento de ríos, gente que ha fallecido a causa de un terremoto, de que la tierra se mueva, su casa, un edificio caiga, por tsunamis, por explosiones volcánicas, por diferentes desastres naturales, por un tornado que azote un lugar y la casa cae encima de las personas, al caerles un rayo en una tormenta, ahogadas en el mar, en el río, desastres naturales, accidentes en las áreas de trabajo, una explosión, una descarga eléctrica. Ha habido accidentes, pero eso no quiere decir que eso ha sido un castigo divino o que Dios ha sido cruel o injusto y por qué permite que la gente muera así. Con lo que Jesús estaba señalando con el asesinato de los galileos en el templo y con estos 18 hombres judíos que habían fallecido en el estanque de Siloé al caerles esta torre, lo que Jesús estaba enseñando, lo que el Señor estaba mencionando es que no fueron el pecado de ellos directamente el motivo por lo cual ellos murieron. Lo que Jesús estaba enseñando es que ninguna persona sabe el día ni la forma en que morirá. Pero todos vamos a morir y de una forma tenemos que morir.
Si alguien muere de cáncer, a veces dice, es que Dios fue injusto. No, no fue injusto. Simplemente es una consecuencia de la naturaleza caída, de la desgracia que hay en el mundo. Este cuerpo se enferma, se muere. Dios tiene el poder para sanar a una persona con células cancerígenas. Como también Dios permite que ese sea un medio para que esa persona dé un paso hacia la eternidad. De la una u la otra forma, vamos a morir. De cualquier forma. Si Dios nos diera la oportunidad para escoger la muerte, todos pediríamos no sufrir. Pero esto es imposible. Pero todos vamos a morir. Por lo tanto, Jesús enseña que lo más importante es estar preparados para el momento de partir hacia la eternidad. Y que Dios no es el autor del sufrimiento. Cuán equivocado podemos estar, cuán equivocado puede estar nuestro pensamiento, pero la palabra nos ayuda a corregir el camino. Lo que Jesús demanda tanto en los dos casos es la necesidad de arrepentirse. Jesús no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Vino a redimir, era el plan del Señor, el plan de redención, de que hubiera esperanza y una oportunidad para nosotros, sus criaturas. El Señor lo ha establecido así. Y quiere que aun a pesar de que vamos a morir, tengamos esperanza de una vida eterna, de ser librados por completo de una muerte eterna a través del arrepentimiento. Jesús menciona una vez más, tanto en el caso del asesinato de los Galileos del templo, como este accidente de los 18 hombres que murieron en el estanque de Siloé al caer la torre. Jesús les vuelve a mencionar. Les pregunta, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. No era porque habían pecado. Antes, si no os arrepentís, vuelve a repetir esta frase, si no os arrepentís, todos pereceráis igualmente, es decir, todos van a morir. Eso es una realidad. Necesitan arrepentirse. Todas aquellas personas oyeron el llamado de Jesús, teniendo la oportunidad de tomar esa decisión. ¿Cuál es la decisión? Toda persona tiene que arrepentirse de sus pecados. El problema es que en cualquier momento podemos morir. Y si posponemos en el tiempo esa decisión, para muchos, como esos Galileos, como esos 18 hombres, si no estaban bien delante del Señor, la muerte les sorprendió y probablemente estén sufriendo, padeciendo un castigo eterno por no arrepentirse. Esa es la importancia de la vida. No posponer la mayor y la más importante decisión que ustedes y yo debemos de afrontar. No la pospongamos. Con esto, hermanos, entendemos que la verdadera tragedia no fue el asesinato de Pilato o este incidente natural. La verdadera tragedia que Jesús quería que ellos reflexionaran es que haber tenido la oportunidad de aceptar a Cristo, de reconciliarnos con Dios, de tener a este Salvador personal y no haberlo hecho. La muerte, ¡pum!, llegó inmediatamente. Es lo que Cristo quiere que toda persona aproveche. Eso sí sería una verdadera tragedia. Que aún en un mundo de sufrimiento, de caos y de que todos vamos a morir, no estemos preparados en ese momento y que en la vida no hayamos tomado esta decisión de reconciliarnos con Dios. Eso es lo más grave. Por eso se lo señalo aquí en una sola diapositiva. ¿Por qué es necesario arrepentirnos? ¿Por qué Cristo hizo mucho énfasis en esto? Juan el Bautista lo predicó. Arrepentíos. Jesús lo predicó en lo que él enseñó en su ministerio, el arrepentimiento. Los discípulos predicaron y enseñaron en todo lugar donde iban, arrepentidos y convertidos. Y nosotros como iglesia seguimos proclamando el mismo mensaje, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia tiene un
límite. Esa paciencia tiene un punto final. Hay una oportunidad ahora, el arrepentimiento. Porque si nos arrepentimos, vamos a disfrutar de las grandes bendiciones de nuestro Dios. Hoy quiero hablarte sobre 3 resultados del arrepentimiento. Pero antes de ver esos resultados, tenemos que ver qué es arrepentirse. Quiero leerte algunas definiciones del diccionario bíblico. Esta palabra arrepentimiento que leemos en Lucas 13 y en diferentes lugares del Nuevo Testamento es la palabra griega metanoia y significa pensar diferente, un cambio de mentalidad. Puede considerarse también como una reconsideración, observar cuál es el estilo de vida. El diccionario Tuggy menciona que metanoia es arrepentirse, es cambiar de actitud, cambiar de manera de vivir. El diccionario Vine del Nuevo Testamento menciona que arrepentirse, esta palabra metanoia o metaneo, significa un cambio de mente, donde la mente es donde es todo el aspecto de reflexión moral. Significa cambiar de opinión, cambiar de propósito, un cambio a algo mejor. Es lo que podemos encontrar. Y una última definición, arrepentirse, metanoia, significa cambio de vida basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento respecto al pecado y vivir en rectitud. El diccionario Swanson. Entonces, en estas definiciones podemos entender que lo que Jesús estaba diciendo, arrepentidos y no pereceréis, es cambien su manera de pensar, de vivir, de actuar. Vivan conforme Dios quiera. Vivan bien delante de Dios. Es un cambio de vida. No es simplemente una sensación de, ay, fallé y después volver a lo mismo. No, es un cambio radical. Es un giro de 180 grados. Es un cambio. Porque cuando la persona se arrepiente, la deuda que nosotros tenemos ante Dios ha sido borrada, ha sido cancelada. Todos somos deudores, todos somos pecadores. Tenemos una naturaleza que va en contra de Dios. Y somos merecedores del castigo. Solo que Dios decidió pagar el precio de nuestra culpa a través del sacrificio de Cristo. Y necesitamos reconocer, Señor, realmente yo te he fallado. Realmente he vivido de una forma diferente, alejado de ti, no queriendo hacer tu voluntad, despreciando tu verdad. Pero me muestras que soy culpable, pero tu Hijo pagó mi deuda. Ahora viviré para ti, agradecido por lo que tú me haces. Sé que un día voy a morir, pero al morir voy a pasar una eternidad contigo donde ya no voy a sufrir, donde contemplaré tu gloria y tu presencia, que es lo más importante en esta vida. Porque si yo vivo de la misma forma que vivía antes, puedo disfrutar la vida aquí en la tierra, pero cuando muera, ¿qué va a pasar de mí toda la eternidad? Podré haber disfrutado 70 años en la tierra de hacer todo lo que quisiera, pero una eternidad condenado a un sufrimiento y alejado de ti, no lo puedo imaginar. Por eso uno necesita arrepentirse. Es reconocer de que somos deudores ante Dios y que esa deuda ha sido cancelada. Y cuando uno se arrepiente, empieza a tener paz en su corazón. Ya no culpabilidad, paz. Y ahora, en la relación de padre a hijo, nosotros podemos tener la confianza en Dios y sentirnos como un hijo amado, no culpable, amado. Es ahí que cuando nos arrepentimos, el temor a la muerte, el temor al sufrimiento desaparece. Y en nuestro corazón empieza a crecer la fe y la confianza en cada una de las palabras y promesas de nuestro Dios. Se afirma nuestro corazón en Él. Esa es una de las ventajas. Por eso la gente, mientras no se arrepienta y se reconcilia con Dios, tendrá temores, tendrá ansiedades, tendrá preocupaciones, tendrá miedo a morir. Pero los que tienen un encuentro con Dios saben que la muerte lo único que significa es nuestro pase hacia la eternidad.
No hay por qué tener temor. Al contrario, se tiene esperanza. Cuando uno se arrepiente, también viene a tener paz consigo mismo. La culpa desaparece por completo. Ya no hay por qué sentirnos culpables. El pasado de nuestro pecado, lo peor que hayamos hecho en el pasado, Dios lo borra, lo limpia. Los malos recuerdos del pasado son olvidados por el Señor. Una forma de ilustrarles lo que el profeta Miqueas escribe en Miqueas capítulo 7, 19. Que cuando uno se arrepiente sinceramente, el pueblo se arrepentía delante del Señor, lo que Dios hacía con su pasado funesto, con sus traiciones, con su desobediencia, todo ese pasado negro, gris, oscuro, el Señor lo sepulta hasta lo más profundo de la mar y no vuelve a él memoria. No hay reproches. No hay decir, tú hiciste antes. No, el Señor lo olvida. Da una nueva oportunidad. Como describe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, segunda carta. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Podemos decir, tal vez antes hice esto, deshice aquello, andaba tan mal. Pero ahora que me he arrepentido y busco a Dios, ya eso quedó atrás. Y me equivoqué, pero ahora Dios me ha dado una nueva oportunidad y sientes paz en tu corazón. Y por último, puedes experimentar paz con las demás personas que te rodean. Cuando nos arrepentimos, el corazón es sanado. Todo aquello que nos hizo daño es quitado. Y si nosotros hicimos daño a alguien, podemos tener la capacidad de ir y pedir perdón. Un perdón genuino, con una actitud correcta. Y eso traerá paz en nuestro ambiente familiar, en el hogar. Traerá paz para con cualquier persona que está a nuestro alrededor y podemos sentirnos dichosos, felices en lo que Cristo nos ofrece, su perdón. Y cuando nos arrepentimos y vivimos con esa paz de Dios en el corazón, con esa paz hacia Dios y con las demás personas, nuestra vida es un testimonio de vivir libre, sin culpa, sin cargas. Y somos ejemplo para que las demás personas digan, yo también quiero eso que tú tienes, te veo de una forma diferente, hay algo en ti. Claro, me arrepentí, Dios me perdonó, ahora soy su hijo, tengo una relación con Dios. Él me bendice, Él me ama, Él me cuida, Él me provee. Yo soy su hijo, yo le adoro, yo le busco, yo le sirvo, yo creo en Él. Y tengo esperanza, fe, seguridad, gozo, paz en el corazón. Y eso es lo que realmente el ser humano necesita. Que ni los placeres de este mundo, ni las riquezas, ni nada creado puede traer esa satisfacción en el corazón. Solo Dios. Y eso se obtiene a través de la fe y el arrepentimiento. Por eso Jesús hace hincapié en esta decisión tan importante que toda persona debe de tomar. El arrepentirse. Porque si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Vamos a sufrir una condenación eterna. Para terminar, en esta lección, ¿qué aprendemos? Que toda persona que se arrepiente de sus pecados, que reconoce que le ha fallado a Dios, que lo más importante es cómo vamos a presentarnos delante de Él, ese arrepentimiento debe de ser sincero y auténtico. Recuerda, arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de vida, con una actitud correcta, dejar el pecado y vivir para Dios. Necesitamos arrepentirnos. Sí o sí vamos a morir. Y el morir es nuestro pase para presentarnos delante de Dios. También hay un misterio, dice la palabra del Señor. No todos dormiremos. Cuando el Señor venga, los que estén vivos pasarán a presentarse delante del Señor siempre y cuando vivieron de una forma correcta. Nacieron de nuevo, se arrepintieron, vivían para el Señor. Sí o sí nos vamos a presentar delante del Señor, delante de Cristo. Y debemos de estar preparados para ello. Que sea sincero nuestro arrepentimiento, que sea verdadero.
Pero quienes le restan importancia a la decisión que mientras estamos vivos Dios nos da de que tenemos que arrepentirnos, pensando en que ahorita puedo hacer lo que quiera, puedo disfrutar, no tengo, porque muchos dicen, en la iglesia puro santurrón, puro hipócrita, pura gente, ay sí, ahora sí me arrepiento, pero antes lo que hacían. Pues es que eso es la iglesia. Gente nacida de nuevo, que antes teníamos un estilo, una forma de vida diferente, pero hasta que oímos el evangelio, lo creímos, lo reconocimos y nos arrepentimos, ahora vivimos para Dios. La gente podrá recordarnos nuestro pasado y todo lo malo que hemos hecho, pero Dios, una vez cuando ve un sincero arrepentimiento en nuestro corazón, no vuelve más a memoria hacia Él. Y no debe de volver hacia nosotros, y nosotros tampoco tenemos que desenterrar y volver en aquellas actitudes del pasado. Ya fueron limpiados, borrados, quitadas esa culpa. No hay por qué volvernos a ser deudores. Somos deudores en Cristo, porque Él pagó el precio. Pero no volver a cometer esa deuda, ese pecado. Pero hay quienes lo posponen. Yo quiero disfrutar, yo quiero vivir la vida como tal, yo no quiero estar pegado a una iglesia. Es que no es vivir pegado a una iglesia, es que ese arrepentimiento, esa fe produce obras. Esa obra de querer buscar a Dios, agradarle a Él y vivir para Él. Por eso nos congregamos, por eso buscamos de Dios, por eso servimos, por eso adoramos. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado, porque es misericordioso. Si Dios no fuera misericordioso, por más que le lloremos y quisiéramos mostrar un sincero arrepentimiento, Él no nos perdonaría. ¿Por qué? Pues Él es Dios, Él lo puede hacer, Él es soberano. Nosotros hemos fallado. Pero la Biblia nos enseña que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Posponer la decisión del arrepentimiento para muchos puede ser la peor decisión que estén tomando. Están arriesgando todo por tan poco. Toda una eternidad de amor, de presencia, de bendición del Señor por un estilo de vida centrado en la persona, egoísta, a causa del pecado. Tampoco para perder mucho. Pero cuando uno se arrepiente, lo está dando todo para gozar una eternidad con Dios. Para muchos podrá ser demasiado tarde. Tal vez esos galileos, esos 18 judíos que murieron, tuvieron la oportunidad de andar de una forma correcta delante de Dios, pero nunca lo hicieron. Y la muerte les encontró. No podemos decir que murieron porque era un castigo de su pecado, no. Todos vamos a morir. Así que, mis amados hermanos, ante el sufrimiento que existe hoy en la tierra, en el mundo, no enjuiciemos a Dios, no digamos, es que Dios es malo, ¿por qué tanto? No, pasa, hay maldad, hay injusticia en el mundo, esperamos una redención. Y al morir, pasamos a la eternidad, descansando en la presencia del Señor, y Él vendrá, establecerá su reino, resucitaremos, y viviremos eternamente con el Señor. Nuestro cuerpo será transformado, libre de esta corrupción del pecado que hoy nos hace sufrir, que hoy nos hace sentir tantos estos males que existen. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Si ya nos hemos arrepentido, sigamos en esa decisión, en una actitud sincera y verdadera, agradando al Señor por todo y estando preparados para ese momento final. No des un paso atrás. Y si nos escuchas por primera vez, alguien del templo te mandó esta predicación, esta enseñanza para entender lo que estás pasando. Esta enfermedad, esta crisis, este problema no necesariamente es un castigo divino. Las cosas pasan. ¿Por qué? Porque hay maldad en este mundo. Pero muchas veces Dios permite que estos sufrimientos nos acerquen a Dios, porque antes, cuando las cosas marchaban bien, ni nos acordábamos, ni pensábamos, ni buscábamos de Dios. Ahora esto nos hace reflexionar en Dios y lo corto que es la vida y reflexionar dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces este sufrimiento tuvo un bien, acercarnos a Dios, ver en la cuestión de la eternidad y recibir el regalo que Dios nos da. Él dio su vida por nosotros y solo quiere que le reconozcamos a Él con fe y nos arrepintamos y vivamos para Él. Si tomas la decisión de decir, Señor, realmente te he fallado, he sido desobediente,
He llevado una vida que sé que no te agrada. Me he equivocado en mis decisiones. Si tú me perdonas, Señor, yo sé que lo harás. Ya no viviré para mis placeres o viviré en este estilo de vida que no te agrada. Viviré para ti y sé que tu Espíritu me ayudará, que tu palabra me dará fuerzas. No sé cómo, pero yo te voy a buscar y yo voy a aprender de ti, voy a conocer de ti, porque eres mi Dios y mi Señor. Perdóname las veces que te he ofendido, con mis actitudes, con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, con lo que he hecho. Límpiame y ayúdame. Dame la seguridad de la vida eterna. Ya no quiero tener temor, ya no quiero sentir culpabilidad. Quiero tener tu paz y no tenerle miedo a la muerte. De una u otra forma, como tú quieras, como tú permitas, voy a morir. Pero sé que al cerrar mis ojos aquí en la tierra, los puedo abrir y estar delante de tu presencia si he tomado la decisión de creer en ti y arrepentirme. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por esta bendición que me das de compartir esta enseñanza con tu pueblo. Te pido que tú toques y redargulles los corazones, que atendamos. No todo sufrimiento tiene que ver por un castigo divino a causa de nuestros pecados, no. El pecado produce muerte. Todos tenemos que morir de una u otra forma. Ayúdanos a enfrentar la muerte sin temor, con esperanza en ti, una esperanza viva, con la seguridad de que todo lo que permite, Señor, es para nuestro bien, para conocerte a ti, aunque nos duela, pero nos preparas para presentarnos delante de ti. Ayúdanos, que si hemos tomado esa decisión de arrepentirnos, nos mantengamos en ese cambio de mentalidad, en ese cambio de actitud, en ese estilo de vida que te debe de agradar a ti antes que a nosotros o al mundo, agradarte a ti, Señor. Y quienes no han tomado una decisión, puedan reflexionar a través de esta palabra y decir, no puedo posponer más. Puede que esta noche me enfrente con la muerte. ¿Y en dónde pasaré la eternidad? No quisiera sufrir, Señor, una eternidad alejado de ti. Perdóname y ayúdame. Creo en ti y viviré para ti. Todos los días que tú me prestes de vida serán para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, les agradecemos en esta noche por haberse conectado a esta transmisión. Les recordamos que el día de mañana, mediante Dios nos permita o nos dé vida, les esperamos a las 10 de la mañana para la elección de los niños en estas plataformas digitales. Y también, hermanos, orar por nuestros hermanos de Brasilar que se reunirán para tener su servicio. Así que oremos al Señor para que Dios bendiga a nuestros hermanos en la comunidad de Brasilar. También, hermanos, el domingo tenemos nuestro servicio general, que es todavía online, hermanos. Les esperamos que puedan conectarse a esta transmisión el domingo a las 11 de la mañana para un mensaje más de la palabra de nuestro Dios. Cuídense mucho, hermanos. Los contagios no han parado en nuestra ciudad. Oremos por las diferentes necesidades que nos han mencionado en el grupo que tenemos de la iglesia y confiemos que el Señor con su poder sanará a los enfermos. Seamos prudentes, cuidémonos. Al cuidarnos nosotros, cuidamos a nuestra familia, hermanos. Hagamos eso, obedezcamos las indicaciones, hermanos. Seamos prudentes y cuando Dios lo permita, una vez más podamos estar dentro de la casa del Señor. Pero mientras, es tiempo de seguir buscando el rostro de Dios y mantenernos seguros en Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les mandamos un cordial saludo. Que el Señor esté obrando en cada corazón. Que Dios les bendiga, hermanos.